¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo hoy voy a compartir con todos ustedes sobre el propósito de nuestra vida, porque yo sé que muchas veces como seres humanos estamos persiguiendo ese sueño, ese anhelo, y muchas veces nos estamos preguntando cuál es el propósito de mi vida. Todos decimos o todos deseamos alcanzar la plenitud de nuestro propósito, pero muchas veces no entendemos cuál es nuestro propósito. Y nos pasa con muchas cosas en la vida. A veces no entendemos bien cuáles son nuestros dones, a veces no entendemos bien cuáles son nuestros talentos y como que necesitamos una guía, alguien que nos oriente un poco en cuáles son esos dones y esos talentos que yo tengo. Pues así sucede con el propósito. A veces yo sé o a veces no, nosotros sabemos que tenemos un propósito, pero a veces no sabemos exactamente cuál es. O a veces confundimos el propósito de nuestra vida, ese propósito eterno que Dios ya escribió para nosotros, con esas metas y esos sueños y esos planes de esta tierra. Y a veces pensamos que nuestro propósito en la tierra está como separado de nuestro propósito celestial, que tenemos un propósito en esta tierra y tenemos un propósito en nuestra vida cristiana. Y lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos un solo propósito, uno solito. Y que en ese propósito nosotros debemos entender y comprender cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y cómo el Señor quiere utilizar todo ese potencial en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en nuestra vida secular, en nuestra vida en el trabajo, en los estudios, sino que también en la iglesia, en la congregación, al servicio del Señor. Pero toda nuestra vida, todo va unido, todo va fusionado. Quien yo soy en mi trabajo y en mis estudios es quien yo soy en mi iglesia y en mi congregación. No puedo ser dos personas diferentes. El propósito va anclado a nuestros dones, a nuestros talentos y a nuestras capacidades, es decir, a nuestra esencia, realmente quién soy yo. Por eso es muy importante que cuando vamos a analizar cuál es nuestro propósito, primero nos hagamos esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi centro? Y muchas veces en esta búsqueda de quién soy podemos confundirnos porque no sabemos bien la esencia del significado de la palabra propósito. Yo conseguí dos significados que me gustaron muchísimo. Vamos a decir que el primer significado es como el secular, como el que se maneja en el diccionario de la palabra propósito. Dice: objetivo que se pretende conseguir. Eso es un propósito, una meta que yo quiero alcanzar, a donde yo quiero llegar. Pero, según la palabra de Dios, el propósito es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Imaginen la profundidad. La intención original o la razón por la cual algo fue creado. Esa es la verdadera definición de propósito. Y por eso nos cuesta muchísimo en nuestra vida diaria entender o descubrir cuál es nuestro propósito, porque pensamos que propósito es simplemente un objetivo que se pretende conseguir. Y si yo manejo mi vida bajo la premisa de que propósito es el objetivo que yo pretendo conseguir, voy a pasar mi vida buscando objetivos, buscando metas, buscando sueños, y los voy a poder cumplir, a lo mejor los alcance, a lo mejor los logre. Y una vez que los haya logrado y que los haya alcanzado, a lo mejor me sienta como vacía, como, ok, ya lo hice, ya llegué hasta acá, ¿y ahora qué? Y entonces, si nos quedamos solo en esta definición, vamos a vivir una vida que va en una carrera constante, como siempre persiguiendo algo que alcanzar. Y siempre va a haber algo más que vamos a querer lograr, que vamos a querer alcanzar. Pero si no entendemos o si no aplicamos la definición de la Biblia en nuestra vida, ¿cuál es? Se las repito otra vez: la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Para el Señor, el propósito no es el objetivo o la meta. Eso es como la definición secular y es la que casi todos nosotros manejamos y es tras la cual nosotros vamos, es la que nosotros perseguimos. Mi propósito es ser un profesional, entonces voy a estudiar hasta alcanzar esa meta. Mi propósito es tener un buen empleo, entonces me voy a esforzar hasta conseguir eso. Pero fíjense lo que dice el Señor: la intención original o la razón por la cual algo fue creado. El propósito no es algo que está afuera, el propósito soy yo. Porque ¿qué es lo que fue creado? La razón original por la cual algo fue creado.
¿Qué es ese algo? Ese algo somos nosotros, ese algo eres tú, ese algo soy yo. Entonces el propósito es la razón por la cual yo fui creada, no la meta o el objetivo final que quiero alcanzar, sino la intención original de Dios para la cual me creó. Ese es mi verdadero propósito. No las metas que voy a cumplir o alcanzar, sino entender para qué me creó Dios. Es decir, entender qué quiere Dios conmigo, qué quiere Dios de mí, cómo le puedo ser útil a Dios en su plan, en su obra. Soy un instrumento, siempre lo decimos. Cuando nosotros siempre decimos, soy un instrumento en manos de Dios, estamos diciendo sin saberlo esta definición. Soy un instrumento en manos de Dios. La intención original o la razón por la que fuiste creado. Fuiste creado y fui creada para ser un recurso útil en las manos de Dios. Fíjense ustedes, Eclesiastés. Me encanta Eclesiastés, aunque poco lo utilizo para dar algunas enseñanzas, porque Eclesiastés es un poco profundo y a veces como que no entendemos bien, pero esto me gustó mucho. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones, grandes vacas, ovejas, más que todo fueron antes en mi Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí que era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Me encanta este pasaje de Eclesiastés, porque él está aplicando la primera definición de propósito, objetivo que se pretende conseguir. Y él va enumerando todas las glorias que logró alcanzar. Aquí el escritor va diciendo todo lo que logró, todo lo que alcanzó, sus metas, sus objetivos. O sea, llegó a ser el mejor de los mejores. Tenía dinero, tenía oro, tenía vacas, animales, tenía de todo. O sea, no había nada, fíjense acá, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. No negué a mis ojos, o sea, alcanzó lo que humanamente sería la gloria plena. Pero luego él nos dice más, miré yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomó para hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho alguno bajo el sol. Porque él se fue a una definición natural. Voy a conseguir todo lo que terrenalmente pueda satisfacer la vida del ser humano y del hombre, pero no aplicó la definición según la palabra de Dios, la intención original o la razón por la que algo fue creado. Logró alcanzar todo cuanto quiso, pero no entendió para qué fue creado exactamente él. Y esto nos puede pasar a nosotros muchísimas veces. Perseguimos una gloria, perseguimos una fama, perseguimos un bienestar económico, perseguimos una meta, un sueño, pero no estoy entendiendo para qué fui creado yo originalmente. ¿Para qué fui creado yo? Más adelante en el mismo Eclesiastés dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol? Eso también es vanidad. Él acá se está preguntando, yo trabajé arduamente, hice de todo, pero cuando yo me muera, ¿quién se va a quedar con todos mis bienes, con todas mis ganancias? ¿Quién se va a quedar con todo lo que hice, con todo lo que alcancé, con todo lo que logré? Y otra cosa que me llama la atención de Eclesiastés es que utiliza muchísimo la palabra afán. El afán es esa necesidad excesiva que tenemos a veces de alcanzar y lograr algo y que nos podemos frustrar si no lo logramos, si no lo alcanzamos, y nos podemos llegar a sentir como mal, como tristes, como frustrados, rabiosos porque no hemos llegado a esa meta o ese objetivo. Y pareciera que estamos intentando y que lo hacemos y cambiamos el plan una vez y cambiamos el plan otra vez y no terminamos de llegar a ese objetivo, no terminamos de cumplir esa meta. Nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal?
¿Por qué no logro cumplir esa meta? ¿Por qué no logro llegar y satisfacer esa necesidad o ese anhelo de mi corazón? Y es porque estoy pensando en un propósito natural. Estoy pensando en un objetivo, estoy pensando en una meta y no le estoy dando la oportunidad al Señor de utilizarme como un instrumento. Él alcanzó todos los bienes materiales habidos y por haber, pero al final del día se pregunta, ¿y ahora qué con todo esto? Me sigo sintiendo insatisfecho, me sigo sintiendo vacío, todo es vanidad. Y todo se vuelve vanidad en nuestra vida mientras no entendemos para qué fuimos nosotros creados. Cuando yo entienda que soy un instrumento en manos del Señor y que lo que el Señor quiera para mi vida, lo que el Señor hizo para mí, es lo que yo voy a poner en práctica en esta tierra, allí voy a empezar a entender cuál es mi propósito. Y el propósito de nosotros no puede ser perseguir una gloria propia. Nuestro propósito debe ser tratar de ser agentes de cambio, agentes transformadores, agentes de impacto. Que nuestra esencia quede impregnada en las personas que nos rodean. El Señor dice, id y hacer discípulos y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque ahí va el impacto. Cuando nosotros predicamos para salvación, muchas personas van a creer. Ahí estamos dejando el mensaje de Dios y estamos siendo instrumento en sus manos. Pero lo podemos hacer igual con nuestro trabajo. Un médico salva vidas. Entonces no puedo tratar de estudiar medicina porque voy a tener un buen sueldo, porque voy a tener gloria, porque voy a tener fama, sino porque sé que mi trabajo va a salvar vidas. Es la esencia de lo que vamos a hacer, lo que nosotros tenemos que perseguir y no la gloria propia. Dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. A veces perseguimos muchísimo un sueño y una meta y nunca se nos da y nos preocupamos y volvemos y nos afanamos y sentimos como que no llegamos, como que no terminamos de dar en el clavo. Lo que no entendemos es que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. El Señor ya escribió un plan para nosotros, Él ya trazó como ese plan y ahora nos toca a nosotros entender cómo alinearnos a lo que ya el Señor escribió de nosotros. Porque si yo entrego mi vida a Cristo, debo alinearme a su plan para mi vida, a su propósito para mi vida. Si este es el plan de Dios, pero yo camino por aquí, en mi propósito, en mis metas, en mis sueños, en lo que yo quiero alcanzar y voy no alineado al plan y propósito de Dios, sino que voy por mi cuenta, nunca voy a llegar a lo que realmente debo ser o a lo que el Señor realmente preparó para mí. Pero cuando yo me detengo y le pregunto al Señor, ¿cuál es tu plan en mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí? ¿Para qué me creaste? Me quiero alinear a tu plan, a tu propósito y a lo que tú hiciste para mí. Porque ya nosotros estamos definidos por Dios. Ya Él sabe quiénes somos, a dónde vamos y qué vamos a lograr. Lo que pasa es que muchas veces nos desviamos hacia las cosas que son vanidad, mi propia gloria, lo que yo quiero, mi propio podio, mi propio escenario, mi propio triunfo, mi propia copa, mío. Y se nos olvida que el Señor nos ha dado un propósito muchísimo mayor y es impactar a los demás. Impactar a los demás. Nada más saber y entender que somos instrumentos en manos de Dios ya es toda la gloria que nosotros necesitamos. Acá dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo que hizo, lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Fíjense esto, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Es decir, a veces caminamos tanto buscando nuestro propósito, nuestra razón de vida, nuestra razón de ser y resulta que ya el Señor nos ha otorgado algo que hacer. Pero nos podemos preguntar, ok, el Señor ya me dio un propósito, pero ¿por qué no sé cuál es? Porque a lo mejor no es lo que tú quieres hacer. A lo mejor sí sabes lo que el Señor ya te dio, ya te entregó. A lo mejor el Señor ya te lo ha dicho, ya te lo ha hecho saber. Oye, yo quiero que tú seas un gran evangelista. Yo quiero que tú seas un gran predicador, pero resulta que tú quieres algo muy diferente. Tú no quieres soltar tus comodidades para servir a Dios, sino que quieres hacer algo completamente diferente.
Entonces en eso vas a ver que no se alinea tus sueños con el propósito que Dios ya tiene para ti. Pero cuando tú sueltes tus sueños y te alinees a los sueños de Dios, vas a encontrar la plenitud que tanto has estado buscando. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. A veces nos afanamos tanto por conseguir gloria, fama, bienestar económico y entre otras cosas que son vanidad. Y dice acá Eclesiastés 3:12, yo he conocido que no hay mejor cosa que alegrarse y hacer el bien en su vida. Que vivamos alegrados, que quitemos el afán, que quitemos esas ganas locas de conseguir aquello que a veces como que tanto anhelamos, pero en el proceso no somos felices, en el proceso no disfrutamos, en el proceso no agradecemos, en el proceso no aprendemos. No hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es decir, todo tiene un proceso para poder llegar y alcanzar un objetivo. Tenemos que alinearnos al propósito del Señor. Ese es nuestro verdadero propósito, el que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Y a veces eso significa romper o cerrar, ¿cómo se diría? Renunciar a nuestros propios anhelos para poder alinearnos a los anhelos del corazón de Dios. Porque ese es nuestro verdadero propósito, el que Dios ya designó para nosotros. Y luego en ese proceso, pues alegrarnos, estar felices, ser agradecidos, bendecir a todo el que podamos, alabar a Dios, porque es lo que nos va a ayudar a alcanzar esa plenitud. Y acá yo escribía algo que me gustó muchísimo, que conseguí un pensamiento de Georgina Thompson. Ella dice, lo que muchos hoy buscan en lugares y caminos infructuosos, Jesús lo ofrece con una simplicidad asombrosa. A mí me fascinó este pensamiento, esta frase, porque es sumamente aplicable a nosotros. Lo que muchos hoy buscan en lugares y caminos infructuosos, o sea, ese anhelo y esa desesperación por conseguir mi gloria propia, Jesús la ofrece con una simplicidad asombrosa. Lo que el Señor nos ofrece cuando nos entregamos por completo a Él y confiamos plenamente en nuestro futuro, nuestro presente, nuestro porvenir, nuestra vida en sus manos. Él nos ofrece algo hermoso, grande, con una simplicidad asombrosa. Yo no sé si les ha pasado que, por lo menos a mí me pasa mucho y utilizo mucho esta frase, si es de Dios, todas las puertas se van a abrir, todo va a ser como natural, como que no van a haber obstáculos. Y es que así pasa, cuando las cosas vienen del Señor, es como que el Señor va abriéndote el camino para que tú lo puedas lograr. Pero a veces nos pasa que yo quiero hacer algo, yo quiero lograr algo y voy y me meto y trato porque lo quiero alcanzar a mi manera y tengo 10,000 obstáculos y no me detengo a pensar que probablemente esos obstáculos es el Señor diciéndome, no es por ahí, ese no es el camino, no es lo que quiero para ti. Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestro verdadero origen, para que fuimos diseñados y que podamos entender que debemos alinear nuestros anhelos y deseos a lo que el Señor ha escrito, ha dicho y ha trazado para nosotros, ese plan perfecto que ya el Señor diseñó para todos nosotros. Cuando no entiendas cuál es tu propósito o por más que intentas una y otra cosa, no sales adelante. Cuando no entiendes para qué eres bueno, cuando dudas de tus capacidades o cuando tienes todo lo que te has propuesto pero te sientes insatisfecho, ven a Jesús. Conecta tus sueños, anhelos y metas al plan de Dios. Nosotros como seres humanos no tenemos un propósito terrenal y un propósito celestial, no, sino que tenemos un solo propósito, donde se fusionan los recursos terrenales y los recursos celestiales para poder cumplir lo que el Señor ya propuso para nuestra vida, lo que el Señor ya planificó para nosotros. Y todo lo que vayamos a hacer en esta vida, tenemos que hacerlo pensando como hijos de Dios, como creyentes, como cuál va a ser ese impacto que yo voy a dejar como hijo de Dios. No solamente buscar alcanzar una gloria para mí, sino buscar agradar a Dios e impactar a todos y ser realmente ese instrumento que el Señor quiere que yo sea, ese instrumento que el Señor quiere que tú seas. Así que yo lo voy a dejar hasta acá porque podemos hablar del propósito y es un tema súper extenso, súper largo y súper maravilloso, pero yo espero que por lo menos esta fracción, estos minutos te ayuden un poco para que tú puedas entender cuál es tu verdadero propósito y puedas reflexionar un poco en lo que el Señor quiere para ti, en lo que el Señor está esperando para ti.
Si te gustó este video, puedes comentar, lo puedes compartir. Eso sí, es necesario que te suscribas para que estés pendiente de los videos nuevos. Puedes ir a Pétalos de Bendición y puedes acompañarme por allá en Instagram también. Y por acá, pues ya saben que todas las semanas estamos subiendo video nuevo, así que suscríbanse, prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada y nos vemos en un próximo video.